¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast de La Noticia Hoy para ISIL. El día de hoy vamos a estar tocando un tema súper interesante. Quería darle la bienvenida a nuestros panelistas, Katsumi y Sebastián en este caso, que nos van a estar acompañando con la vocera Alberi Martínez, también que va a estar representando a un país sumamente importante para este tema el día de hoy. Quiero ponerlos un poco en contexto, ¿no? Vamos a imaginar primero un periodista que tiene opiniones, obviamente, tiene críticas en base al poder que se está rigiendo actualmente en su país, y de pronto ese periodista va a desaparecer del ojo público, y no va a desaparecer porque cambia de trabajo, no va a desaparecer porque deja de publicar simplemente sus noticias, sino que desaparece porque ha sido detenido. Ahora, a esto súmenle que ocurre también este hecho en un país donde ya muchas personas tienen el miedo a opinar y piensan o sienten que esto puede ser peligroso, ¿no? El día de hoy vamos a estar hablando del caso de Ronald Carreño, un periodista venezolano y dirigente político que justamente nos sirve para analizar un poco la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Y para este panel justamente es importante tener con nosotros a Albeiri, como les había comentado, es una vocera venezolana sobre estas causas políticas de libertad de expresión. Entonces ella nos va a ayudar a tener una mirada un poco más aterrizada en el caso, más allá de quizás los titulares que podemos ver, ¿no? Ahora, ¿el caso de Ronald Carreño es un hecho aislado o va a representar un patrón de persecución justamente contra estas voces críticas en el Estado, ¿no? Entonces, Albeiri, quiero comenzar contigo. Coméntame como venezolana, ¿cómo se entiende el caso de Ronald Carreño dentro del contexto político y social de Venezuela? Mira, creo que este caso no se puede ver solo como la detención de una persona. Ronald Carreño es periodista, pero también estuvo vinculado a la oposición venezolana. Entonces su figura reúne dos cosas que en Venezuela pueden ser muy sensibles: informar y cuestionar el poder, ¿no? El poder que está ahora en el gobierno. Él fue detenido en 2020 y fue liberado en 2023, pero volvió a ser detenido ahorita recién en 2024. Eso hace que el caso sea aún más fuerte, porque no parece un episodio aislado, sino parte de una tensión constante entre el Estado y las voces críticas. Claro, o sea, en este caso, justamente el tema, la noticia de Ronald Carreño no solamente va a ser importante por lo que le ocurre a él estando detenido, sino también porque este es un mensaje que se va a enviar, digamos, a nivel nacional. Sí, y para mí ahí está lo más grave. Cuando una persona pública es detenida, el mensaje llega a muchas más personas. No solo lo reciben los periodistas o políticos, sino también lo recibe cualquier ciudadano que piense en opinar, publicar o denunciar algo. Sí, es que en sí es un mensaje de mucho miedo. Le pasa a alguien visible y cualquiera se puede sentir muy vulnerable a esos casos. Y por eso se vuelve un caso de libertad de expresión, no solo un caso judicial. Claro, exactamente. Entonces, entrando un poco también con la opinión de nuestros panelistas, Sebas, coméntame con una idea concreta en qué se ve afectado o en qué se afecta cuando un periodista es detenido en un contexto como este. Es que en sí se afecta mucho al derecho a la información. No solo eso, también se afecta mucho al derecho de que la gente reciba esa información. No solo afecta al periodista, afecta mucho a la sociedad. Y eso es el fin del periodista, o sea, informar breve a la gente, ¿no? Ya están privando de eso. Claro, perfecto. Entonces, Albeiri, desde esta idea, ¿cómo se vive o cómo se percibe este miedo entre la población? Ujú. El miedo no siempre aparece como una prohibición directa. A veces aparece como autocensura. La gente piensa dos veces antes de hablar, antes de compartir una noticia o antes de criticar algo. Y eso poco a poco reduce el espacio público. Por eso el caso de Carreño es tan simbólico para nosotros. No se trata solo de una detención, sino de cómo una detención puede servir para advertirle a otros que hay temas, nombres o denuncias que pueden tener consecuencias fatales, pues, ¿no? Claro. Ahora, entrando un poco en eso, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado justamente este caso en Venezuela y ha dicho de que el derecho a la libertad de expresión
sigue siendo severamente limitado, ¿no? Entonces, debido a un contexto que se está manejando de hostigaciones, de represión, hay mucha estigmatización también hacia los periodistas, que justamente son los defensores de los derechos humanos y voces que están criticando justamente estas injusticias. Claro, esa cita muestra que el problema no es individual, hay un contexto que vuelve más difícil ejercer el periodismo libremente. Y en casos que si hay miedo, hay menos información, y si hay menos información, hay menos democracia. Claro. Ahora, entrando un poco de repente a otro bloque, tocando más el tema de justicia, Kat, ¿cómo crees tú que diferenciamos una investigación legítima de una persecución política? La diferencia está en las garantías. Un Estado puede investigar delitos, pero debe respetar el debido proceso. Eso significa informar los cargos, permitir defensa legal, presentar pruebas y garantizar un juicio independiente. Claro, entonces ya cuando estas garantías, digamos, fallan, el caso se vuelve más preocupante. Claro, si hay comunicación, acusaciones graves, sin transparencia o uso del sistema judicial contra periodistas y opositores, hablamos de criminalización. Claro, y algo importante es que en Venezuela muchas voces, muchas veces los delitos que se usan suenan fuertes, ¿no? Como terrorismo, conspiración, traición a la patria. Cuando se usa contra voces críticas, el impacto no es solamente legal, es también social. La persona queda marcada ante la opinión pública. Es que eso no solo desacredita, también intimida el caso. Claro, por supuesto. Entonces, ya no estamos hablando, o no es el punto, ¿no? Negar que el Estado investigue, sino que ya entramos en una parte donde se tiene que exigir que esa investigación se haga con pruebas, se haga con garantías y, bueno, transparencia, como debería hacerse en cualquier gobierno. Ahora, los invito un poco a reflexionar sobre este tema, ¿no? Si un periodista puede terminar detenido por informar o por tener una postura crítica, al final realmente qué está pasando o qué pasaría con un ciudadano común. Bueno, fácil, se cuida, ¿no? Es lo más probable, se cuida. Y cuando digo que se cuida me refiero a que mide cada palabra. Muchas personas pueden pensar, mejor no opino, mejor no comparto, mejor no digo nada. Ese silencio no siempre es voluntario, muchas veces nace desde el miedo. Y es así. Por eso para mí el caso de Ronald Carreño no habla solo de un periodista, habla de una sociedad donde expresarse puede sentirse riesgoso. La libertad de expresión no solo protege a quien habla, sino también protege a quien escucha. Y sin información libre, la ciudadanía pierde herramientas para cuestionar al poder. Claro, chicos, qué importante poder reflexionar justamente de esta clase de noticias, ¿no? De sucesos que están pasando con nuestros hermanos venezolanos. Ahora, un poco ya como para cerrar, creo que es importante también decir que el caso de Ronald Carreño representa mucho más, justamente como les decía, que la historia de un periodista que es detenido, ¿no? Sino también se va a ver como un caso que nos permite analizar cómo esta libertad de expresión puede verse amenazada cuando el Estado utiliza la detención, el miedo o los procesos judiciales justamente para controlar estas opiniones. Totalmente de acuerdo. Como venezolana creo que este caso duele porque refleja algo más grande. Cuando el miedo se vuelve parte de la vida pública y la gente deja de hablar con libertad. Y cuando eso pasa, no solamente pierde el periodista, pierde todo el país, perdemos todos como venezolanos. Exactamente, porque el informar no es solo un derecho, también es recibir información también, estar al tanto de lo ocurrido. Cuando el miedo reemplaza el debate, la democracia se debilita. Claro, chicos, por supuesto. Bueno, y con eso estaríamos ya cerrando el panel el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación, Sebas, Katsumi. Muchas gracias al Beiri por acompañarnos el día de hoy. Igual yo quería invitarlos a dejar una pregunta abierta para el público para que nos pueda justamente también dar un poco de feedback y conocer cómo piensan ellos. Y la pregunta sería, ¿qué tan libre puede ser una sociedad cuando sus periodistas tienen miedo a informar? Sí, es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, chicos, por estar el día de hoy y nos vemos la próxima semana también por el podcast.
Hasta luego. Chao. Chao.